Muy buenas a todos. Me ha parecido prudente realizar una pequeña y humilde reflexión en torno al feminismo, ya que el día 24 de abril de este año, a las 21 horas, estaré realizando una conversación con Jair Viana, fundador de Charla Abierta, dentro del espacio de él en el cual vamos a estar conversando sobre el feminismo en tiempos de COVID-19. En este espacio, en esta conversación que realizaremos, estaban invitadas a participar las feministas de aquella zona a fin de poder justamente intercambiar ideas, esbozar algunos argumentos y ver realmente el rol que ha jugado este movimiento, que en esencia es un movimiento de mujeres, en torno a un fenómeno mundial, un fenómeno global que nos ha afectado absolutamente todos. O sea, lo más resentido no ha sido solamente la economía, sino también los lazos sociales en torno a este encierro que ha propuesto en forma, digamos, discrecional el Estado a lo largo y ancho del mundo. En este punto, me resultó extremadamente llamativo ver que ante la invitación de que participen, ver que ante la propuesta de diálogo que se les ha ofrecido, lejos de aceptar, lejos de sumarse, lejos de dialogar como personas adultas, su posición ha sido por lo demás infantil. Es decir, yo estoy desde el día de ayer, cuando se hizo abierta esta invitación, recibiendo mensajes en forma constante en el cual se me insulta a mi persona, se insulta a mi familia, y en esto me pareció quizás prudente realizar una pequeña reflexión en torno a este tema. Porque lo primero que pienso es, ¿realmente creerán que a uno le afecta que le insulten? Me han dicho tonto, violador, ladrón, me han dicho violento. O sea, han dicho que incluso que estoy expropiando ideas del feminismo cuando hablo. Me han dicho que yo jamás me he preocupado por otros temas, siendo que llevo años escribiendo artículos de diversas índoles, vinculados al ecologismo, vinculado a la familia, vinculado a la izquierda tradicional, vinculado también con críticas sustentadas a la sociedad liberal occidente. Es decir, yo nunca me he casado con una ideología per se, y aún así esta gente cree que por el simple hecho de ser hombre y de pertenecer a la Fundación Libre yo estoy automáticamente anulado de opinar. Resulta llamativo que creer que a esta altura del debate, creer que a esta altura del diálogo, haya personas que crean que por el simple hecho de tener cierta característica genética, ejemplo, nacer hombre, nacer mujer, la opinión de uno no vale. Sería ridículo pensar que el veterinario, como no es perro, automáticamente no puede ejercer su profesión. Sería ridículo que alguien le diga a un profesor de historia, si usted no vivió en la época anterior a Cristo, usted no puede enseñar de este tema. Y sin embargo se dice, porque sos hombre no podés opinar del feminismo. Es decir, es como que han creado una categoría epistemológica cuanto menos cuestionable. En este sentido, realmente me pareció interesante poder dialogar sobre esto. Me pareció interesante también llevar esta reflexión a otros espacios, porque yo muchas veces pienso, estas personas que vienen, que insultan, que agreden desde atrás de una computadora, desde atrás de un celular, que se esconden en el anonimato para meterse con la familia de uno, ¿realmente eso es el feminismo? Un movimiento que ha violentado iglesias, un movimiento que ha intentado quebrar el orden social, un movimiento que públicamente ha dicho que no iban a respetar las decisiones voluntarias, democráticas de una mayoría, un movimiento que ha dicho que no importa lo que el Congreso diga, ellas van a imponer por la fuerza sus deseos. Realmente ese movimiento que tiene un discurso tan fuerte, al menos discursivamente fuerte, tanto lo han fortalecido las mujeres que necesitan insultar para sentirse realmente seguras. A toda esta gente que ha perdido tiempo de sus vidas entrando a mis perfiles, comentando mis fotos, insultando a mi familia, metiéndose con mi hija, metiéndose con mi pareja, atacando incluso hasta mi propia madre, así ya ni siquiera respetan a las mujeres. Yo no pido que me respeten a mí, de hecho yo no necesito del respeto de las feministas para estar seguro de quién soy, pero cuanto menos yo creo que sería prudente un nivel de coherencia, es decir, si dicen respetar a las mujeres, no entiendo por qué agreden a mujeres de mi familia. Y yo entendería en todo caso que tengan esa noción, lo cual es falaz, pero que tengan esa idea de creer que, bueno, la mujer que apoya el sistema occidental tradicional es cómplice de la sociedad que intentamos rebatir, por lo tanto hay que atacarlas también. Está mal atacar, pero aún así es como que tendría cierta coherencia si atacasen a mujeres de derecha, porque si son mujeres de izquierda, atacando a gente que piensa distinto, no importa el género en ese caso. Pero en esta situación particular, han atacado
a miembros de mi familia que jamás se han expedido respecto al tema. Ya presuponen que porque uno tenga familiares, los familiares de uno piensan igual que aquello que se está publicando en las redes profesionales como pueden ser la Fundación Libre. Y esto es un pensamiento muy totalitario. Este es un pensamiento que nos lleva a los peores regímenes en los cuales se perseguía a los familiares aduciendo de que la persona involucrada en aquello que se oponía al régimen, sus familiares también iban a ser cómplices de los mismos delitos. En este sentido, yo realmente quisiera preguntarles a las feministas si luego de haber insultado a mi hija, a mi pareja y a mi madre, se sienten más fuertes. Si luego de escapar en forma cobarde al debate, lograron demostrar lo fortalecido que está el feminismo. ¿Realmente sienten que se han emancipado cuando su mayor despliegue intelectual fue decirme tonto? ¿Realmente creen que a partir de ahora sus vidas mejoró sustancialmente luego de inculparme de delitos como de la violación, el robo, de la violencia, sin ninguna prueba? El simple hecho de calumniar, eso hizo que su argumento sea más fuerte, eso les mejoró la calidad de vida, eso hizo que el feminismo tenga razón en algo. Yo creo que en todo caso, aquellos que siempre hemos sido críticos del feminismo, y en esto puedo abarcar muchos espacios, el liberalismo clásico, el conservadurismo, el nacionalismo, el tradicionalismo, los reaccionarios, cualquier persona que tenga un mínimo interés en la libertad se ha mostrado siempre enemigo justamente de las ideas del feminismo, no de las feministas. Y sin embargo, las feministas terminan demostrando que su ideología es por demás totalitaria y además las fanatiza, porque cuando las quise invitar a debatir, cuando quise invitar a una periodista en particular que me estaba insultando y le dije, mira, yo en ningún momento necesité agredirte, ¿por qué no debatimos ahora? ¿Por qué ahora no nos conectamos en vivo? Yo te doy espacio. No le he negado espacio en las redes, en los blogs, en la propia Fundación Libre a nadie. Hemos publicado hasta pensamientos de gente que por ahí no coincide del todo con nosotros, pero siempre hemos estado abiertos al diálogo, a aprender, saber que la verdad última la tiene Dios y si no está en Dios, no está en nadie. Por lo tanto, siempre hay un margen de error y ahí está la humildad justamente del conservadurismo, es decir, nos podemos equivocar. Pero si estamos equivocados, demuéstrenlo justamente con argumentos, con ideas, con diálogo y no mediante la violencia. Si un movimiento dice estar en contra de la violencia, no tiene sentido luego que sea su único recurso violentar en contra de la persona, porque a todo esto no fueron capaces en ningún momento de aceptar el diálogo, de aceptar el debate y poder voltear nuestras ideas. Si estamos equivocados, nos equivocamos, recapacitamos y seguimos un curso nuevo. Ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Por qué han huido del debate? ¿Por qué en forma constante cuando se les ha invitado a debatir siempre han dicho que no? Entonces esto resulta llamativo. Si realmente están convencidas de la fortaleza de sus argumentos, no entiendo por qué necesitan el insulto. Eso es lo que tiene que llamarle la atención a más de una persona. En este sentido, yo quisiera realmente que esta gente reflexione, quisiera que esta gente piense realmente cuánto mejorar su calidad de vida el atacar al que piensa distinto, y dónde está la coherencia de aquello que predican, dónde está ese sentido de justicia en el cual justamente están promoviendo que no se silencia a nadie, y es algo que yo también comparto, y luego presuponen que uno las quiere censurar, entonces ellas huyen al debate, siendo que nosotros, la gente de derecha en general, se ha puesto siempre abierta a la posibilidad de diálogo. También quisiera agregar un punto que no es un punto menor. Quisiera también agregar un tema que es clave en estos debates, que es el rol de la mujer y la presunción. Es decir, históricamente el argumento de peso que ha tenido el feminismo supuestamente a su favor ha sido la idea de que la mujer, por el simple hecho de serlo, ya no podía opinar de ciertos temas, que la mujer era denigrada, que la mujer era mandada a callar, que la mujer no podía participar en los espacios públicos. Hoy se le está ofreciendo la posibilidad a estas mujeres que participen, que opinen, que debatan, y sin embargo son ellas las que mandan a callar al hombre, son ellas las que presuponen que por cierta carga genética uno queda anulado del debate, son ellas las que rehuyen a la idea de constatar ideas. Ellas dicen, la iglesia nos quiso silenciar, el patriarcado nos quiere censurar. Pareciera que desconocen cómo fue la historia de la Edad Media, pareciera que desconocen cómo fue la historia justamente de las abadías, donde la mujer tenía un poder político inmenso hasta que llega el Estado moderno.
Hay muchos temas que se podrían debatir, hay muchísimos temas que se podrían constatar. Ellas dicen, ustedes, los hombres, no quieren hablar de los abusos en la iglesia, cuando uno de hecho ya tiene hasta videos escritos en torno al tema, donde en el caso particular mío hasta he trabajado en una fundación contra el abuso sexual infantil y me vienen a tratar a mí de violador. Por el simple hecho de ser hombre, yo soy violador. O sea, están calumniando, están acusándome de un delito que yo no he cometido y en medio de estas injurias, ninguna esboza una prueba. Es muy bajo, es como si una persona fuese y le atacase a ella, automáticamente sería un escándalo nacional y uno incluso avalaría que sea un escándalo nacional que se acuse a una mujer de cualquier cosa sin las pruebas. Ahora bien, yo no entiendo por qué tienen ese miedo a querer constatar datos. Me dicen, vos Horacio sos violador por el simple hecho de ser hombre. Bueno, fantástico, demostralo, demostrá una causa judicial en la cual yo ya estoy investigado por ese presunto delito. Se acusa en forma gratuita y no miden las consecuencias, no miden que uno tiene una hija, no miden que uno tiene una pareja, que uno tiene pares. Entonces, esa es la forma en la que se maneja el feminismo al día de hoy. Y está bueno dejarlo en evidencia. Está bueno que mucha gente que por ahí cree que el feminismo es un movimiento de paz y libertad, vean la verdadera cara. O sea, ellas son la verdadera cara del feminismo. Esto es la gente que bajo ese discurso tan bonito de igualdad, de que realmente buscamos un mundo mejor, terminan al final acusando a que piensa distinto. Ellas me están diciendo, ¿por qué no hablar de los abusos en la iglesia? Y yo les he dicho, con todo gusto lo debatamos, te invito a debatir ya mismo sobre el tema de los abusos en la iglesia. Sí, he sido el primero en trabajar en contra de este tema, en ponerlo en la agenda pública, en constatarlo con datos. Lo que pasa es que no le gustó cuando yo le dije, así como vamos a hablar de los abusos en la iglesia, también vamos a hablar de los casos en que las feministas han matado mujeres, en casos en que las feministas han violentado a las que son pro vida, y los casos en que las propias feministas y la propia agenda feminista ha promovido la pedofilia. Entonces, como ya lo expliqué en un video hace mucho tiempo atrás, en todo caso, si estas ideas pareciera que molestan, pareciera que son ofensivas, porque sé que es un tema delicado, no huyan al debate. Justamente para que deje de ser un tema tan delicado y un tema tan tabú, pongámoslos en la agenda y constatemos. Porque nadie está negando que haya abusos dentro de la iglesia, un tema que preocupa y que incluso hasta el propio clero ya ha tomado medidas en el asunto. Y aún así, el feminismo, mientras están pretendiendo que alguien actúe de una determinada forma, ellas luego ponen en la agenda pública aquello que criticaban. Igual que Judas. Judas, que le molestaba que se gastasen perfumes caros en Cristo, es quien luego lo traiciona por 30 monedas de plata. Acá se da el mismo caso. La misma gente que le molesta la pedofilia dentro de la iglesia, y es una preocupación que uno comparte, es la misma gente que luego promueve la pedofilia en forma pública y abierta. Y en esto me remito a las pruebas. En este sentido, yo creo que sería muy prudente, que sería muy coherente por parte de las feministas dejar de insultar y demostrar un despliegue intelectual mayor, empezar a demostrar que están en condiciones de hacerse cargo de su vida, dejar de victimizarse, porque encima es una actitud muy maliciosa. Intentan provocar que uno reaccione, intentan provocar que uno las insulte. Cuando se quedan sin argumento y ven que uno no va a caer en ese juego, te terminan bloqueando, lo cual demuestra esa cobardía. Están buscando justamente que uno reaccione para después decir, ah, miren, me pegó, ah, miren, me insultó, ah, miren, me hizo esto, sin demostrar el recorrido previo que realizan. No negamos bajo ningún concepto de que hay violencia en este mundo. Lo único que negamos es la solución que propone el feminismo. Está demostrado que conforme pasó el tiempo, la agenda feminista lo único que hizo fue incrementar los índices de violencia. La violencia existe, sabemos que hay un problema real que es la violencia intrafamiliar, un tema que nos preocupa mucho. Simplemente diferimos en la forma de alcanzar la solución. Para ella la solución es una solución radical de fomentar desde el propio Estado, que ya es una institución violenta, fomentar más violencia todavía, haciendo presuponer que el hombre es malo por su propia naturaleza, desconociendo que las mujeres también generan violencia, desconociendo que las mujeres también son partícipes de hechos aberrantes en los cuales se castiga al hombre, en los cuales se castiga a los niños. Y en este sentido, simplemente diferimos en la forma de abordar una solución a este problema. Nosotros que tenemos por ahí una formación más conservadora, llámese liberalismo clásico, llámese tradicionalismo, llámese incluso patriotismo, creemos que previo a encontrar soluciones una vez que se ocasionó ya el delito, hay que trabajar sobre las acciones previas, que se fortalezcan las parejas, que las parejas no sean un objeto de goce sexual, que las parejas se creen a través del diálogo, a través de la caridad, a través justamente de la formación en virtudes. Entonces,
Tener una diferencia en torno a cómo abordar un problema no nos convierte en enemigos. Y sin embargo, las agresiones, por regla, provienen del feminismo hacia quienes piensan distinto. Y lo más curioso es que encima terminan dándonos la razón en cuanto a que el feminismo es un movimiento violento. Si nuestra principal tesis es que la violencia no se soluciona con violencia y que hay que promover una alternativa, si ustedes están en desacuerdo, demuestren que no son un movimiento violento. Y sin embargo, yo podría hartarme de subir archivos en los cuales se está corroborando la violencia día a día por parte de feministas a quienes piensan distinto. Acá la gente se olvida cómo fueron los primeros encuentros sobre las mujeres, donde estaban grabados que las mujeres eran sacadas a golpes por simple hecho de ser pro vida. Y ahora se horrorizan por los niveles de violencia que hay. Y es lógico, si el ser humano es un ser imperfecto, naturalmente que si el ser humano al fuego, naturalmente que si el fuego lo ponemos con un lanzallamas, se genera un incendio 100 veces peor. Estamos promoviendo una idea de pacifismo, estamos promoviendo la idea de formarnos en valores justamente para evitar llegar a los niveles de violencias que son tapa todos los días en los diarios. No es que desconocemos esa violencia intrafamiliar. Diferimos en los métodos, diferimos en las soluciones. Entonces, dejen de darnos la razón en todo caso, si son inteligentes. Si nosotros decimos que el feminismo es violento, dejen de darnos la razón con sus propias acciones. Pero ¿qué va a suceder? No lo van a poder hacer, porque el día que estas mujeres descubran dónde está la libertad, el día que estas mujeres descubran dónde está la verdadera individualidad, el día que descubran que es de personas adultas y maduras dialogar sin violencia, ese día las feministas dejan de adherir al feminismo. Yo creo que esa es la principal causa por las cuales jamás vamos a encontrar un feminismo sin violencia, porque la esencia del feminismo es revolucionaria, pero una revolución de izquierda que se asentó en un sistema de libertades occidentales. Básicamente, lo que se ha hecho es que en un sistema en el cual cualquier forma de expresión era tolerada, era contenida por el propio sistema, utilizaron los mecanismos de la libertad de expresión de Occidente para imponer una agenda violenta, una agenda sin sentido, una agenda en la cual el simple hecho de nacer con cierta carga genética ya hace que el otro sea el enemigo. La misma gente que dice en el pasado se discriminaba a la mujer por el simple hecho de tener vagina es la que al día de hoy agrede, calumnia, injuria, discrimina y censura a las personas por el simple hecho de tener pene. Ese nivel de incoherencia pocas veces en la historia se ha visto y yo creo que no hay mayor ejemplo que en cualquier movimiento proveniente de la izquierda. Cualquier movimiento que provenga de la izquierda mantiene esos niveles increíbles de incoherencia. Lo podemos tomar desde el clásico ejemplo del zurdo que tuitea en contra del capitalismo con un iPhone en Twitter mientras está comiendo en McDonald's y viendo una serie de Netflix en su casa, hasta las feministas que agreden sin pensar las consecuencias de lo que dicen. Esta gente no piensa en las consecuencias que dice, no les importa si uno tiene una familia por detrás, no les importa que uno se haya hartado. En el caso mío, yo me he hartado de exponer a favor de la vida virtuosa, a favor del amor, a favor del respeto. Yo estoy en las antípodas de considerar que una mujer o cualquier ser humano es un objeto de goce sexual. Yo creo que las personas valen por sí mismas sin necesidad de satisfacer a nadie. Yo estoy a favor de que realmente se logre ver a la mujer como algo más que un mero objeto de consumo, y sin embargo se me agrede como si fuese el peor de los violadores. Yo creo que en ese sentido es prudente frenar un poco los niveles de violencia, llamar al diálogo y dejar en exposición que siempre han sido invitadas a debatir. Siempre han sido invitadas a debatir. Hay una gran diferencia entre la gente que opina sin saber y la gente que opina para saber. Y muchos de los que me acompañan, me incluyo particularmente en ese grupo, estamos entre los que opinamos para saber. Somos conscientes que no tenemos la verdad absoluta, somos conscientes que nos podemos equivocar, pero justamente opinamos buscando alcanzar la verdad, buscando acercarnos a esta verdad última, y estamos abiertos a críticas. El tema es que no es lo mismo criticar nuestros argumentos, demostrar con datos, con ideas que podemos estar en un error, a insultar a la madre, a la hija, a la pareja. Hay una gran diferencia entre agredir y discrepar. Sin más que agregar, muchísimas gracias por todo el tiempo. Recomiendo enfáticamente que se sumen a las redes de Fundación Libre
y también que apoyen a un gran amigo mío que es Jerónimo Luna, que es un productor audiovisual de gran talento, que constantemente está trabajando para la Fundación Libre y para muchísimos espacios de la derecha, como puede ser también la editorial tradicionalista, que viene realizando un gran trabajo conduciendo el podcast de Liniers, así que un gran saludo a este gran amigo. Muchísimas gracias.